¿Saben? Aquellos que no pueden venir, están imposibilitados, pueden acompañarnos desde sus hogares. Y como iglesia estamos enseñando lo que la palabra de Dios dice justamente acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Cómo se compone? Y si vos sos miembro de esta congregación, que nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo, en Liniers, en Vinón 6766, en Iglesia de Liniers, tenés que ser parte. Así como venís a la cena del Señor, compartís esta reunión, tenés que ser parte de todo lo que la iglesia es parte. En la oración de los jueves, en la enseñanza de la palabra, en escuela de vida, y si no podés, porque tus circunstancias no te lo permiten, podés acompañarnos en nuestro canal de YouTube, que de paso les damos también, saludamos a los que allí nos están acompañando. Y justamente estamos tratando acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y podemos decir, o alguno que quizás nos visita puede decir, bueno, yo estoy en la iglesia en este momento. Y estaría bien la definición. Y otros pueden decir, bueno, la iglesia también es en otra religión, otro recinto donde se juntan, le llaman iglesia. Pero ¿qué es la iglesia en realidad? ¿A qué se refiere Dios cuando pensó en su iglesia? Y podemos decir, se lee bien, que es la familia de Dios. Es la comunidad formada por todos aquellos que Dios, ha salvado y ha hecho sus hijos, y yo puse acá en el pasado, en el presente y los que serán en el futuro. Es el conjunto de creyentes en el Señor Jesucristo, proveniente de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, podemos decir que la iglesia no es este edificio, ni lo es otro edificio que también algunos le llaman iglesia. La iglesia somos el conjunto de las personas salvadas por el Señor Jesucristo. Y no solo en el presente, no solo los que en nuestra vida han compartido con nosotros y han sido salvos, se arrepintieron de sus pecados y creyeron en el Señor Jesucristo, sino aquellos que lo han hecho en el pasado. Y tal vez cuando nosotros ni siquiera hubiéramos nacido, y también son aquellos que lo serán en el futuro. Y quizás también nosotros partimos de este mundo, todavía quizás el Señor no venga, pero su gracia está abierta para todos aquellos que deciden confiar en Jesucristo como Salvador. Y la iglesia es eso, es el conjunto de creyentes en el Señor Jesucristo. No es un edificio, no es un lugar, no son los ladrillos, sino es el conjunto de personas que Dios ha salvado. Y no estamos, la iglesia de Jesucristo como tal, no es solamente la que se reúne en este lugar, sino todas aquellas personas que han creído en Cristo en todos los tiempos y aquellas que creerán en el futuro, de modo tal que un día, que solo Dios el Padre lo sabe, estaremos para siempre con el Señor. Cuando se reúna la iglesia de Jesucristo, de todos los tiempos, de todas las edades, de toda lengua, tribu y nación, como dice el pasaje de Apocalipsis, que Juan, viendo una gran visión en la isla de Patmos, dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono
y en la presencia del Cordero. Y el Cordero es el Señor Jesucristo. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Quise encontrar una imagen en internet que quizás represente esta escena, pero ninguna me dejó satisfecho. Dice el apóstol Juan que vio una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y si tuviéramos una imagen que representara esto, o Juan nos habría dejado una imagen y le hacemos zoom, vamos a aparecer cada uno de nosotros adorando a Dios por toda una eternidad. Aquellos, no todos, no todas las personas, no todos los habitantes del mundo, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y le han hecho a Jesucristo su propio Salvador, su Salvador y Señor. Entonces la iglesia, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es la iglesia? Es mucho más grande que decir que es un edificio, es mucho más grande que simplemente juntarnos. El Señor Jesucristo mismo habló de la iglesia. Y Él, hablándole a Pedro, al apóstol Pedro, le dijo, sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay otra versión más moderna que dice, sobre esta piedra, Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos, dice la palabra, sobre esta piedra, sobre esta roca voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Fíjense el poder que hay en la iglesia, que no es el edificio, que no es simplemente juntarnos. Voy a la iglesia y dejo de ir cuando tengo ganas y me voy a mi casa de la misma manera en la que entré a este lugar. No, Dios pensó en algo mucho más grande y algo que te involucra a vos si en esta hora sos un hijo de Dios. ¿Qué es la iglesia? Bueno, es el pueblo de Dios, dijimos. Y la Biblia nos da dos pasajes entre muchos que quería compartirle con ustedes. En 1 Pedro 2:10, está en esta pantalla, vamos a leerlo. Dice, vosotros, acá está escribiendo Pedro, que en otro tiempo no erais pueblo, y en las oraciones lo decían, antes no eran pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pablo, escribiéndole a una iglesia local en Éfeso, decía, ustedes antes, acuérdense, antes estaban sin Cristo, alejados de todo lo que son las promesas preciosas del Antiguo Testamento, ajenos a los pactos de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Qué triste es ese panorama cuando las personas no tienen a Dios en el corazón, están sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y Pablo les dice, pero ustedes que en otro tiempo estaban lejos, fueron hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vos, hermano, que creíste en Jesucristo, que antes no eras pueblo, ahora somos pueblo y podemos cantar, somos el pueblo de Dios y somos un pueblo especial. Y dice el apóstol Pablo en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo, el Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Purificar para sí mismo, propiedad de Él, un pueblo propio. Somos el pueblo de Dios. Pero ¿qué más es la iglesia? Es columna y baluarte de la verdad. Y vamos a buscar un pasaje en 1 Timoteo 3:14.
No lo voy a poner, así lo buscamos. Está a continuación. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Y dice así Pablo escribiéndole a Timoteo: Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Y es donde se sostiene y se defiende la verdad. La columna es donde se sostiene una casa. Si no tuviera columnas, se cae. Y el baluarte es donde se defiende una ciudad. Y dice el apóstol Pablo que la iglesia de Cristo, el conjunto de los hijos de Dios de todos los tiempos, de todas las edades, es donde se sostiene y se defiende la verdad. Dice la Nueva Traducción Viviente, columna y fundamento de la verdad. Pero esta gran iglesia de Dios de todos los tiempos, de todas las naciones, se expresa localmente en distintos lugares. Y uno de esos lugares, por la gracia de Dios, es este, que estamos reunidos en este momento. En la iglesia ubicada en este lugar. Que si bien somos las personas en esta gran iglesia invisible, podríamos decir, de todos los tiempos, se expresa visiblemente aquí en Vinón 6766. La iglesia local, lo que le llamamos para que lo digamos de alguna manera, la iglesia local. ¿Y qué es la iglesia local? Bueno, podemos decir que las iglesias locales son la manifestación visible de la iglesia de Cristo, las cuales se expresan en las reuniones de cristianos como la que tenemos en esta hora, como la que tuvimos hace un momento, como la que tenemos cuando nos reunimos a aprender la palabra de Dios y a orar, que lo hacen en distintos sitios, pero en todas partes del mundo, como en este lugar. Son aquellas que se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando vengas a este lugar y cuando vayas a una iglesia bíblica del Señor Jesucristo en otro lugar, de lo que vamos a hablar y de lo que tenemos que hablar es de la palabra de Dios. No de otra cosa, no de palabras inventadas por nosotros, enseñanzas nuestras, sino las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y yo quería contarles esto. ¿Cómo era la iglesia? ¿Cómo era la iglesia primitiva? La iglesia posterior a que el Señor Jesucristo ascienda. Y hay un versículo que lo resume bastante bien, que es Hechos 2, 42. Si alguno no lee la pantalla, porque lo vamos a decir todos juntos, búsquenlo en su Biblia. Hechos 2, 42. Y dice así, lo leemos todos juntos, lo vamos a decir muchas veces, porque hoy quiero que vayamos a nuestra casa y que digamos, ¿qué aprendí? Este versículo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, más o menos. Vamos de nuevo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá hay 4 cosas en las que la iglesia perseveraba. La 1960 no lo dice, pero la palabra significa y perseveraban continuamente en estas 4 cosas. ¿Y cuáles son estas 4 cosas? Bueno, en primer lugar, la doctrina de los apóstoles. Cuando acá la 1960, que es la versión que, si no sabés, muchos tenemos en nuestras manos, habla de doctrina de los apóstoles, en realidad es la enseñanza de los apóstoles. ¿En qué perseveraban ellos continuamente? En la enseñanza de los apóstoles. Las personas que estuvieron con Jesús y que Él llamó
eligió para poner el fundamento de la iglesia. ¿Y en qué estaba basada la iglesia como fundamento, como base? En la enseñanza de los apóstoles. Y yo me preguntaba, ¿cuáles eran esas enseñanzas de los apóstoles? Bueno, lo vemos en las cartas, lo vemos en los escritos de Pablo, que era un apóstol, en los escritos de Juan, de Pedro, pero podemos resumir en lo siguiente. El Señor Jesucristo, en Mateo 28, antes de ascender a los cielos, Él dijo, por tanto, id y haced discípulos. Le estaba hablando a los apóstoles de Él, a los enviados, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuáles eran esas enseñanzas de los apóstoles? Las enseñanzas de Jesús. No es otra cosa. No es algo así como les dije que nosotros no inventamos lo que vayamos a decir aquí enfrente. Los apóstoles tampoco lo hicieron. Lo que transmitieron ellos son las enseñanzas que Jesús les mandó. Las enseñanzas, las cosas que guarden las cosas que yo les he mandado, dice el Señor. Entonces podemos decir que la doctrina, la enseñanza de los apóstoles eran las cosas que Jesús le mandó. Lo que Lucas dice, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No es otra cosa que lo que les enseñó el Señor Jesucristo a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia, y continuamos con estas enseñanzas maravillosas basadas en la enseñanza de los apóstoles. Pero sigue diciendo lo segundo, que es la comunión unos con otros. Y esta palabra comunión, koinonía, como ya sabemos muchos de los que estamos acá, significa justamente eso, comunión, compartir, compañía, una relación estrecha, unión, ayuda y participación. Y qué bueno que si sos parte de esta iglesia, en Liniers, seas consciente de lo que Dios espera como vos miembro de esta iglesia. Que participes de la enseñanza de los apóstoles, que aprendas juntamente con nosotros la palabra de Dios, pero que también compartas la comunión. Que no es venir e irte. Quizás hay personas que por circunstancias personales, antes que termine la reunión, se tienen que ir. Pero la iglesia es compartir, es saludarnos. Y la Biblia hace mucho énfasis en saludarnos los unos a los otros, en compartir los unos a los otros, en ayudarnos. Si sos parte de esta iglesia, esta semana buscá la cantidad inmensa que hay en las cartas de unos a otros. Perdonaos los unos a los otros. Más bien recibíos por amor los unos a los otros. Y podríamos estar toda la noche hablando de esto. La iglesia participaba en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Y yo, cuando pensaba en esto, también me acordaba, no está el versículo en la presentación, pero Pablo les dice, creo que Martín lo decía en la oración, cuando os reunís como iglesia. Y muchas veces lo que sigue no lo decimos, pero Pablo les dice, cuando os reunís como iglesia, no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, qué triste que el apóstol Pablo le haya tenido que decir eso a la iglesia de los Corintios, porque lo puede decir de cada uno de nosotros. Cuando os reunís como iglesia, ojo que podés juntarte para lo peor, para criticar al hermano, para no ayudarlo si ves que tiene necesidad. Que Dios pueda decir de Iglesia de Liniers, y no es algo místico, sino somos cada uno de nosotros. La Iglesia de Liniers es lo que somos cada uno de nosotros.
que Dios pueda obrar de modo tal en cada uno de nosotros que pueda decir, la iglesia de Liniers se congrega para lo mejor, para la comunión. La tercera cosa, en el partimiento del pan. ¿Qué es lo que hicimos hace un momento? Nos juntamos como iglesia para obedecer al Señor Jesucristo, que Él dijo que mediante el pan, que representa su cuerpo, mediante la copa, que representa su sangre derramada por cada uno de nosotros, hagamos memoria de Él. Y Él dice, hagan esto en memoria de mí. Y el apóstol Pablo también, hablando acerca de la cena del Señor, dice, cada vez que coman de este pan y beban de la copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Como iglesia, además de compartir la enseñanza de los apóstoles, la comunión unos con otros, nos juntamos a partir el pan todos los domingos. Y cuando pensaba en esto también el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios les dice, ¿lo tenés, Natanael? 1 Corintios 11:20, no está en la presentación. A ver si le complico, si no lo podemos buscar en nuestras Biblias. Ahí está, 1 Corintios 11:20. Porque decimos, bueno, yo participo, vengo, salgo de mi casa, llego a este lugar, tomo del pan y de la copa. Pero Pablo les dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. La Nueva Traducción Viviente es bastante explícita, me encanta, y les dice, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Y qué triste también que así como les dijo el apóstol, podemos volver a la presentación. Así como les dijo, cuando se reúnen como iglesia, no se juntan para lo mejor, sino para lo peor. También lo puede decir de la cena del Señor. También vos participás, vos y yo, del pan, del vino. Pero puede decir el Señor, no les interesa la cena del Señor. Qué triste, ¿no? Pero la iglesia primitiva participaba de la enseñanza de los apóstoles, de la comunión unos con otros, del partimiento del pan y por último, de las oraciones. Y como iglesia, en todas las reuniones aquí, que celebramos aquí, oramos. Pero hay una reunión en particular que es la de los jueves a las 20:30 que nos juntamos a orar como iglesia. Y si tenés alguna necesidad, quizás nos estás visitando, no sos parte de esta iglesia y estás pasando por una situación de necesidad económica, de salud, problemas familiares, o mismo si sos parte de esta iglesia, tenés que venir con nosotros y participar de la oración congregacional. Lo hacía la iglesia primitiva y Dios espera que lo hagamos cada uno de nosotros. Y vamos terminando. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Era una iglesia que evangelizaba, que predicaba el evangelio. Y Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos, la iglesia primitiva era perseguida, se iba a otras ciudades y predicaba allí el evangelio y se abrían otras iglesias y así constantemente hasta llegar a la iglesia que tenemos aquí. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Dice Hechos 15:35, y Pablo y Bernabé eran misioneros, continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con muchos otros. El apóstol Pablo dice que somos el pueblo de Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos hizo su pueblo para que anunciemos el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y qué espera Dios
de cada uno de nosotros que formamos parte de la gran iglesia del Señor, pero que la mayoría de nosotros formamos parte de la iglesia aquí en Liniers. Bueno, lo mismo que esperaba de la iglesia primitiva. Participar de la enseñanza, de la comunión unos con otros, de preocuparnos los unos por los otros, del partimiento del pan y de las oraciones. Y que en tu casa, en tu barrio, con tus seres queridos, compartas el mensaje de Jesús. ¿Y qué espera de vos si no conoces a Jesucristo? Cantamos una canción que tenemos una bandera como pueblo, como nación, que es la cruz de Jesús. Y nosotros predicamos a Cristo, decía el apóstol Pablo, y a este crucificado. Y el Señor es paciente, ¿eh? El Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si estás escuchando este mensaje aquí, o lo estás escuchando en tu dispositivo, en tu casa, y no conoces a Jesucristo, Dios manda ahora que te arrepientas, que vuelvas de tu mal camino, que reconozcas que necesitas un Salvador. Y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cantábamos una canción muy antigua que dice: solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Dios hoy puede ser para vos un poderoso Salvador. Qué bueno que puedas reconocer la necesidad de un Salvador y entregarte a Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y pedirle con todas tus fuerzas que Él sea tu Salvador. Él va a honrar su palabra, perdonándote todos tus pecados y haciéndote un hijo suyo. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia, porque estamos reunidos como iglesia y porque podemos abrir tu palabra y podemos contar acerca del mensaje de Jesús. Que un día no éramos pueblo, estábamos totalmente alejados, pero que vos nos perdonaste y nos hiciste hijos tuyos. Y te pedimos por amigos que quizás están escuchando y no tienen esta esperanza. Tú eres paciente, Señor, y te pedimos que los llames a arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Oramos en su nombre agradecidos. Amén.